presento Mario Sebastiani, dice que es una marca registrada y entonces no necesita presentación y él va a ser el maestro de ceremonias en el día de la fecha. Así que adelante, Mario. Gracias, Rosina. Buenas tardes a todos. Les cuento que no sé cuántos somos en este momento, pero hubo más de 500 inscripciones. Y la primera reflexión que yo haría es, qué interés que despierta. No, yo lo miro de otra manera. Qué preocupación despiertan estos temas y por eso me parece que varios de nosotros estamos acá conectados. Sigmund Freud decía que el humor es la manifestación más elevada de los mecanismos de adaptación del individuo. Y Peter Ustinov decía que lo cómico es simplemente una forma divertida de ser serios. Tal es aquí que Woody Allen dice que no es que tenga miedo a morir, simplemente no quiero estar ahí cuando ocurra. Y esto de hacer chistes sobre la muerte me parece que es una cosa que nos pasa a todos cuando tenemos alguna reunión con amigos y pensamos en este tema, pero ¿cómo lo pensamos? Fundamentalmente, socialmente, con el humor. Y él también dice esto que es muy interesante: no creo en la vida después de la muerte, pero por si acaso me llevo mi ropa interior. Y bueno, eso del más allá también a todos nos trae nuestras dudas. Algunos serán más agnósticos, menos agnósticos, pero como no sabemos, lo tomamos o con humor o calvo o no calvo, calva o no calva. Me parece que todos debemos de reconocer que alguna vez miramos a la ventana y pensamos en la muerte. Y me parece, no sé si me acompañan todos ustedes, que no tuvimos miedo a la muerte, sino que lo que tenemos miedo es al sufrimiento, es a la angustia, es a cuánto tiempo va a durar. Tenemos miedo al dolor. Por eso estamos acá reunidos en cuestiones éticas de la muerte médicamente asistida. Uno podría decir que podríamos hablar de cuidados paliativos o eutanasia o suicidio asistido, pero me parece que los sajones le dieron una vuelta menos emocional y más precisa: muerte médicamente asistida. Es un tema que, vuelvo a repetir, me parece que nos preocupa a todos, sociedades científicas, a las ciencias sociales, al humanismo, y entonces me parece que es oportuno discutir hoy. Digo discutir y no debatir. Debatir es una lucha donde alguien le gana al otro, y acá no es cuestión de ganarse, sino que las ideas fluyan de manera tal de que lleguemos a alguna conclusión o que esta temática llegue a alguna carpeta legislativa, como ya hay en varios países, y que en otros ya tiene respaldo legal. O sea, de alguna manera me parece que hay que darle a la medicina herramientas para que pueda, digamos, ayudar a quien lo quiere. Se suele decir que qué difícil es hablar de eutanasia y suicidio asistido, pero en cambio, los que convocamos a esta reunión, nos parece que la dificultad está exactamente en la ausencia de discusión de este tema por una censura, por una autocensura, por una censura social o bien por impedimentos legales. Rosina Pache, médica cirujana, nos ha acompañado, lo hemos hecho nosotros tres, médica cirujana, magíster en bioética en la Universidad Complutense de Madrid, expresidenta del Comité de Bioética Asistencial y coordinadora del Centro de Bioética del Hospital Italiano. Carlos Charlie García es un médico de familia y es el jefe del Departamento de Atención Ambulatoria del Hospital Italiano. Lo tengo aquí a mi lado porque cada vez viene más seguido a casa para comer y tomar. Pero lo que quiero decir es que tengo una amistad con él muy linda y creo yo que ya tiene como 20, 25 años. ¿Y cómo empezó la amistad? Exactamente hablando sobre este tema. Exactamente hablando sobre este tema. Y los dos coincidimos o no coincidimos, pero la idea fue que hicimos una linda amistad. Mario es un obstetra y comité de bioética asistencial del Hospital Italiano. Y ahora voy a los invitados extranjeros. Alguien dice que a veces hay que presentarlo con pocas cosas, pero no, son tan importantes todos que me parece que merece que la presentación tenga todos los lauros. Es una licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, es periodista de Ciencia, Ambiente y Salud de Infobae, fue vicepresidenta de la Federación Mundial de Periodistas Científicos, se especializó, escuchen, en periodismo científico en la OMS
en Suiza, y en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Es cofundadora y primer presidenta de la Red Argentina de Periodismo Científico. Quisiera decir de manera particular que los periodistas científicos, algunos, los que conocemos, los que pertenecen a esta red, yo diría que son más serios que los médicos. Son más serios que los médicos. Carlos Caferata es médico clínico del Hospital Italiano de Buenos Aires, médico especialista en medicina interna y geriatría, certificación en medicina paliativa y maestrando en ética biomédica. Ignacio Nacho Malio es miembro del Consejo Directivo de la Red UNESCO, jefe del Departamento de Riesgo y Médico Legal del Hospital Muñiz, coordinador del área Promoción Derechos de la Fundación Huésped y coordinador del Comité de Bioética del Sanatorio Finocchieto. Susana Ciruzzi, para mí, Ciruzzi para la Argentina, es una abogada y especialista en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, especialista y magíster en bioética en Flaxo, doctora y postdoctora en las áreas de Derecho Penal y Bioética de la Universidad de Buenos Aires, jefa del Departamento de Sumarios y miembro del Comité de Bioética del Hospital Garrahan, miembro del Comité Nacional de Cuidados Paliativos y Derechos del Niño de la Sociedad Argentina de Pediatría, y este año fue nombrada como una de las Women in Law Awards, premiada como una de las mejores abogadas. Ya no es terrícola, es una abogada interplanetaria, es de Marte, de Venus. Y además sugiero que se peleen con cualquiera, pero no con Susana, porque Susana en las redes sociales es una pepa pistolera, pero siempre con un enorme fundamento. Le vamos a dar 8 minutos a cada expositor. Alguien podrá decir, pero no se pueden dar ideas a los 8 minutos. Nosotros creemos que sí, ellos aceptaron este convite de esta manera. Luego haremos una pregunta según vaya llegando al chat. Las preguntas del chat, por favor, que vengan con un mail, porque si no las contestamos hoy, vamos a tratar entre todos de contestarlas en el curso de los días. Y la hora de terminación está estipulada a 19:30, podría ser antes si no hay preguntas, y entonces le doy la palabra y agradezco nuevamente a todos y invitados extranjeros y los que están escuchando de distintas partes de este globo terráqueo, le doy la palabra a Carlos Caferata. Muchas gracias. Tenés que dejar de compartir pantalla. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Se escucha? Sí, Carlos, bien. Bueno, Rosina, me engañaste porque me pusiste último y pensé que iba a hablar último. No estaba preparado para iniciar, pero bueno. Oh, perdón, no fue a propósito. Es parte de la vida, digamos. Bueno. Fue Mario. Fue Mario. Bueno, Mario, me mataron. En primer lugar, agradecer esta invitación a participar de esta charla que, como decía Mario, genera interés, genera preocupación, como lo querramos llamar, y creo que genera interés y preocupación porque son la vida y el final de la vida y la muerte son temas esenciales para la humanidad y para la persona, ¿no? Cuando Rosina me convocó, le preguntaba, bueno, Rosina, ¿qué es lo que esperás de mí, de mi presentación o de lo que pueda contar? Me decía, bueno, yo quiero que cuentes tu experiencia como médico paliativista. Bueno, a ver, los cuidados paliativos, brevemente, es la atención integral, la asistencia integral del paciente, de la persona que está con una enfermedad avanzada, progresiva, que va a fallecer, y de su familia, con el objetivo uno de los objetivos principales es tratar de aliviar el sufrimiento, aliviar los síntomas que aparecen para que la persona y su familia puedan transcurrir esta etapa de la vida lo mejor posible. Los cuidados paliativos es un modelo de atención, es el modelo de atención que en realidad para mí tendría que existir siempre en toda la medicina. La especialidad de cuidados paliativos es una degeneración que aparece porque la medicina se tecnificó y dejó de atender a la persona y se atiende órganos, pero en realidad mis colegas paliativistas, no sé si me querrán matar o no,
pero yo digo que en realidad no tendríamos que existir nosotros los paliativistas. Cuidados paliativos tiene que ser un modelo de atención que todo médico de atención primaria, todo médico que atienda pacientes, todo profesional de salud que esté con pacientes tendría que poder hacer. Pero bueno, la realidad es que hoy existimos y bueno, y contando un poco mi experiencia, yo voy a hablar desde mi experiencia y desde la experiencia de mi equipo, ¿no? Charlábamos en la reunión de equipo, frente a esta charla, quería juntar la experiencia de todos, ¿no? Para transmitirles un poco acá la mía y la de todo nuestro equipo. Que atendemos a una determinada población, pero dentro del equipo hay médicos que trabajan en otros hospitales, en hospitales nacionales, en el Hospital Posadas, en hospitales municipales, con lo cual la experiencia es bastante más amplia que solo quizá la mía, que estoy en el hospital italiano. Una de las cosas más importantes, para empezar, cuando yo hablo con mis pacientes y cuando hablo con las familias, hay dos premisas de las que partimos. Uno es que la muerte es parte de la vida. La muerte es un hecho inevitable. La vida culmina en la muerte. No es algo malo ni es algo bueno. ¿no? Estamos acostumbrados a decir, bueno, todo va a terminar mal o está enfermo y va a terminar mal porque se va a morir. Y en realidad, entonces todos vamos a terminar mal porque todos nos vamos a morir. Creo que es una concepción que hay que pensarla y hay que pensarla distinta, ¿no? Y la otra premisa que partimos es que el sufrimiento es parte de la vida también, es inherente a la vida. Los pacientes, la familia dicen, bueno, yo no quiero que haya sufrimiento. Digo, qué pena porque eso es imposible. Vivimos y el sufrimiento está, ¿no? El tema es ver cómo trabajar, cómo afrontar ese sufrimiento y cómo poder resignificar el momento de la vida a pesar del sufrimiento. Nietzsche decía que vivir es sufrir, yo no coincido con eso. Yo creo que vivir implica que hay que sufrir, pero en realidad me parece que vivir es para ser felices, pero en el ser felices también hay sufrimientos, hay tristezas. El tema es ver cómo generar herramientas para poder afrontar las cosas malas y las cosas buenas de la vida. Y creo que lo interesante en este tema que hoy tratamos es que tenemos que buscar herramientas en la vida, durante toda la vida, para poder enfrentar los momentos difíciles, los momentos más duros, los momentos de sufrimiento, para poder resignificar y disfrutar también a pesar de esas cosas, ¿no? Creo que hoy quizá la sociedad y todo tiende a que uno vale por lo que hace, uno vale por la belleza, por el triunfo, y en realidad valemos por lo que somos. Muy cortito, el estudio más largo de investigación que hay en la historia es un estudio de Harvard que es sobre la felicidad, que lleva ya 75 años, 4 investigadores principales, y lo que se está viendo que la felicidad a la persona lo hacen los vínculos con los demás y los vínculos profundos, ¿no? La conexión con el otro, eso es lo que lleva a la felicidad. Entonces, partiendo un poco de estas premisas y en la experiencia ya con los pacientes, obviamente que todos, a ver, hoy charlábamos con la gente del equipo, nadie se quiere morir, son pocos los que se quieren morir. Cuando uno habla con nuestros pacientes que están enfermos, en general todos quieren estar bien, todos quieren vivir, nadie quiere morir. Cuando hay una expresión de querer morir es por salir de esta situación de dolor y de sufrimiento. Y cuando preguntamos, bueno, ¿qué es lo que más miedo les da o qué es lo que les preocupa? Y te dicen, y sufrir. A veces llegamos a la intervención cuando la enfermedad está muy avanzada y preguntamos, bueno, ¿y para vos qué es sufrir? Cuando vemos a la persona que realmente está muy deteriorada y dicen, bueno, sufrir sería tener dolor, y tenés dolor no, y estás con sufrimiento no, pero tengo miedo a
y ahí aparecen los miedos del sufrir y qué es el sufrir. Y el sufrir es muy grande y hay distintas cosas que producen el sufrimiento. Cuando los sufrimientos vienen por síntomas físicos, por dolor, por vómitos, por falta de aire, ahí es cuando con más tranquilidad podemos decir, bueno, tenemos herramientas para aliviar ese dolor, tenemos medicaciones, tenemos distintas intervenciones que podemos hacer para aliviar eso. Pero muchas veces el sufrimiento viene por el deterioro, ¿no? ¿A qué tenés miedo? Y tengo miedo a sufrir por la pérdida de la funcionalidad, por la pérdida de la autonomía, por la dependencia de los demás, por ser una carga para los demás. Esos miedos también aparecen. Y obviamente ahí la medicina, o nosotros como si pensamos que la medicina puede dar respuesta a eso, nos quedamos cortos, ¿no? Por eso creo que celebro que hoy seamos los que estamos acá charlando todos, ¿no? Abogados, desde el periodismo, desde la sociedad, porque para dar respuesta a esto tenemos que estar todos, ¿no? Pensando cómo dar respuesta a estos sufrimientos. Si decimos, a ver, ¿qué pacientes realmente quieren morir y piden la muerte explícitamente y sostienen eso? Son pocos, son muy pocos. Hoy hablábamos, y Celeste, una de las médicas, decía, fijémonos que a veces lo que los pacientes, cuando en el primer momento dicen que esto quieren que termine, cuando empezamos a escuchar, cuando hablamos, cuando escuchamos sobre todo, el sufrimiento también se hace presente y se puede verbalizar, y cuando uno expone afuera qué es lo que le está trayendo el sufrimiento, a veces puede objetivarlo y darse cuenta que en realidad hay cosas que se pueden aliviar, y esos fantasmas tan grandes no es que desaparecen, están, pero también hay lugar para las cosas buenas, y creo que este es el desafío nuestro desde el lugar de la asistencia a pacientes con enfermedades avanzadas. Hoy pensaba, bueno, de las últimas veces que me pidieron expresamente morir, anticipar la muerte, me acuerdo, tengo muy presente hace unos meses un chico joven de menos de 30 años con un cáncer muy avanzado, que no lo conocíamos todavía, y nos llamaron desde la guardia y me dicen, Carlos, necesito que vengan a ver este paciente que está pidiendo el suicidio asistido. Bueno, vamos, lo encontramos con una sonda nasogástrica, muy desconfortable. Él no era de acá, era extranjero, era de Venezuela. Le decimos, bueno, ¿qué es lo que anda pasando? Y dice, bueno, en realidad yo quiero el suicidio asistido. Entonces le decimos, mirá, la verdad que eso acá no está legalizado, no está autorizado, pero contanos un poco qué es lo que pasa, qué es lo que te está haciendo sufrir, o por qué querés adelantar esto. Dice, porque no aguanto más esta sonda, porque no aguanto más la quimioterapia, y porque tengo mucho miedo de que si en algún momento llego a la guardia en un estado de inconsciencia, me pongan un tubo y me metan en un respirador. ¡Wow! Dijimos nosotros. A ver, Carlos, perdóname, tenés un minutito. Bueno, sí, ya. Digo, claramente lo que te está haciendo sufrir, a ver, está bueno poder charlarlo, porque nadie va a ponerte un respirador si vos no querés, y tampoco corresponde. La quimioterapia, si vos no querés hacerla, ya no la tenés que hacer más. Y esa sonda que tenés, podemos buscar el alivio de otra forma. Se sacó la sonda, nunca más el chico nos pidió o expresó que quería morir. Sí, estuvo un par de días internado, se pudo ir a la casa, pudo ir a disfrutar. Él disfrutaba de jugar a la Play con sus amigos que estaban en Venezuela, y vivió un mes más tranquilo hasta que un día llegó a la guardia con insuficiencia respiratoria y falleció. Me acuerdo muy concreto de esto, pero digo cómo la escucha, el acompañamiento, el buscar las cosas que hoy tienen significado, eso es lo que hace disminuir este sufrimiento, y creo que tenemos que pensar esto, ¿no? ¿Qué herramientas tratar de encontrar para aliviar el sufrimiento?
a veces tengo, para terminar, ¿no? El tema de la eutanasia, del suicidio asistido, a veces puede llegar a generar una falsa expectativa en la sociedad, ¿no? De que de esta forma se elimina el sufrimiento. Y la realidad es que tenemos que buscar otras formas de aliviar el sufrimiento. No estoy diciendo si sí o si no, pero digo, tenemos que mirar más integralmente, ¿no? Bueno, esto un poco la experiencia desde mi lugar y desde nuestro lugar de trabajar con pacientes con enfermedad avanzada. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Voy a decirte algo, no fue adrede que te presenté primero habiéndote puesto último antes. Los otros tres tampoco saben quién es el que viene ahora, con lo cual vamos a seguir con el misterio y con la improvisación. Y entonces le damos la palabra a Nacho Maglio. Bueno, surprise, gracias Mario. Simplemente agradecer la invitación y chequear si están viendo mi presentación y si me escuchan bien. Perfectamente bien, vamos. Perfecto. Bueno, gracias Mario. Bueno, efectivamente creo que es muy importante, como decías al principio Mario, gracias por tu presentación. Y como decía Carlos, lo importante más que el debate es la discusión. Y en este sentido yo voy a plantear la primera cuestión en el sentido de que creo, respeto y valoro el trabajo, digamos, de Carlos y realmente lo admiro desde siempre, pero también creo que en algunos casos la atención y los cuidados paliativos no son un antídoto contra la eutanasia, no deberían ser en realidad un antídoto contra la eutanasia o el derecho a morir o el suicidio asistido. Y voy a explicar brevemente por qué creo esto. En primer lugar, digamos, nos enfrentamos, digamos, más allá, la pandemia quizás es una oportunidad para reflexionar sobre esto, porque puso la muerte a la vuelta de la esquina. Pero, sin embargo, a pesar de ello, sabemos que vamos a morir, y entre todos, la gran mayoría de nosotros, de una condición, de una enfermedad crónica avanzada. Cuando uno observa esto y ve qué pocas son las personas que han tomado decisiones anticipadas o han previsto situaciones sobre los finales de vida, es también algo que realmente nos preocupa. Como bien decía Carlos y Mario, Borges lo refleja de una forma tan esencial, tan exquisita, ¿no? Con esa poesía tan profunda, ¿no? Al decir que la muerte es vida vivida y la vida es muerte que viene, ¿no? El tiempo está viviéndome de alguna forma. Y en este sentido, yo apostaba que muchas veces contra ese orden médico que también en una suerte, como decía Mainetti, de mortificación de la medicina en los finales de la vida, donde la muerte era y sigue siendo considerada un fracaso para la medicina. Médicos jóvenes, las primeras encuestas que uno veía, ellos decían, bueno, mira, si me toca la posibilidad de reanimarme, yo prefiero no reanimarme, prefiero morir en paz sin interferencias tecnológicas. Pero sin embargo, cuando esos mismos médicos, uno veía las estadísticas y los estudios, actuaban con sus pacientes, hacían lo contrario, es decir, proponían a veces una prolongación indecorosa de la vida. Por eso está muy bien lo que decía Carlos, la muerte no es ni digna ni indigna, lo que es indigno son los procesos del final de vida, los procesos del morir, en donde vemos y se sigue viendo lamentablemente una fragmentación, una hospitalización, una medicalización, una judicialización del proceso del morir y de la vida misma. Esto también tiene consecuencias en la equidad y en la distribución de los recursos de salud. Cuando uno observa, por ejemplo, que un gran porcentaje de los recursos se gastan en los últimos 30 días de vida de las personas. Todos sabemos, y Susi lo va a explicar mucho mejor que yo, que tenemos derechos como pacientes, como personas, y en definitiva uno de los derechos, digamos, elementales que estamos discutiendo hoy es este derecho a poder decidir en los finales de vida sobre qué tipo de tratamientos no queremos que se implementen, aquellos que, como establece el Código Civil, uno pueda considerar que son extraordinarios o desproporcionados, independientemente de su complejidad tecnológica. Por eso tenemos la posibilidad de decidir dictando esto que se denominan directivas anticipadas. Y cuando hablamos, también este es otro, digamos, otro mito, cuando hablamos de soporte vital desproporcionado, hablamos de cualquier mecanismo, independientemente de su complejidad tecnológica, cuando su único objetivo sea la prolongación de esa agonía en forma penosa, artificial y gravosa. También
Eso es muerte digna. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de eutanasia? A mí la palabra eutanasia también realmente me resulta perturbadora, como a todos, porque todos sabemos que tiene una carga moral simbólica negativa. De todas formas, reproduciendo la tradición y las enseñanzas de nuestro amigo y nuestro maestro Carlos Gerardi, decimos que la eutanasia es la provocación de la muerte de un paciente, bueno, portador de una enfermedad mortal, a su requerimiento, en su propio beneficio, a través de la administración de un tóxico o de medicamentos en dosis letal. Aquí también yo veo que hay un problema grave para la asistencia médica y para la asistencia, digamos, para el sanitarismo argentino, que es lo que todos llamamos la práctica de la medicina a la defensiva, ¿no? Muchas veces esta prolongación inadecuada de la agonía, o no querer hablar de la muerte, o no considerar que la muerte es un derecho y no una obligación, obedece a este síndrome judicial, a este temor, ¿verdad?, a la persecución penal, a los abogados, a los jueces, que tanto daño provocan. Beckett lo significó de una forma maravillosa, ¿no? Esto del miedo, el síndrome al juicio. Y él decía, y cuando no pueden ya digerir, les meten en un tubo en el esófago, en el recto, les entoneran papilla vitaminizada. Se trata, en definitiva, de no tener un homicidio sobre la espalda, ¿no? Y yo creo que, en realidad, si uno piensa simple pero profundo, lo único que nos separa de la muerte claramente es el tiempo. Y muchas veces la muerte es, entre otras cosas, la misericordia del tiempo. ¿A qué me refiero? Que la muerte puede tener, podemos creer o no creer en una vida después de la muerte, pero sí la muerte puede tener un sentido, y de hecho tiene un sentido, que es darle sentido a la vida misma. Y en muchas circunstancias hay vidas, y esto ni es que ya Carlos de alguna forma lo citó, pero él decía que en un determinado estado es indecente continuar viviendo, continuar vegetando cobardemente dependiendo de médicos y aparatología, luego de que el significado de la vida perdió de alguna forma sentido. Entonces él, a su forma, dio esa directiva, ese testamento vital, y es que cuando decía quiero morir orgullosamente, cuando ya no sea posible vivir orgullosamente. Si uno ve los estudios en general publicados de hace tiempo en cuanto a los pedidos y las solicitudes de eutanasia, hay algunos que son, digamos, aspectos muy interesantes para tener en cuenta, especialmente con lo que estamos discutiendo hoy. Fíjense esto, más de la mitad de las familias que internaron a sus seres queridos en hospice, donde fallecieron en un mes, ellos hubieran preferido transitar y haber solicitado el derecho a la muerte, el derecho a la eutanasia o el derecho al suicidio asistido. En general, la expresión del sufrimiento tiene que ver, como vemos aquí, muchas veces con los pedidos de eutanasia. Pero en otras ocasiones, y yo creo que esto es absolutamente necesario y hay que tenerlo en cuenta, y creo que aquí, detrás de esto, hay un derecho a morir, que es cuando se pierde la forma más representativa de la existencia, cuando perdimos esa posibilidad de ser tanto en la familia, en el trabajo, en nuestras redes sociales, en el club, con los amigos. Allí esa pérdida del ser realmente significa la pérdida de poder seguir siendo persona y que la vida tenga un sentido. Una filosofía oriental dice, mira, ser persona y ser feliz en definitiva es tener algo que hacer, tener algo que hacer, tener alguien a quien amar y tener algo que esperar, ¿no? Y cuando estas tres dimensiones del ser y de la vida se pierden, yo creo que allí no podemos obligar a esas personas, que son pocas, que no son, digamos, aquí estoy de acuerdo totalmente con Carlos, el pedido del derecho a morir en general no es, digamos, generalizado, pero se ve. Y muchas veces también esa solicitud de adelantamiento de la muerte, como hablaban muchos, tiene que ver también con tomar la última decisión, es decir, como tener ese as en la manga, la posibilidad que la propia muerte sea una forma de ejercer ese control final de mi vida, un control final con dignidad. Es ese as en la manga que es la última forma de tener un control sobre esa dignidad que se está pulverizando. Por eso decía antes también, y aquí reproduzco este artículo, en donde claramente los cuidados paliativos no son el antídoto contra la eutanasia, es poner demasiada expectativa sobre todas las compañeras y los compañeros que trabajan heroicamente en los servicios aún no reconocidos, digamos, como tienen que ser reconocidos por todos los seguros de salud. También pienso en la expresión, cuando Mario planteó este encuentro como muerte médicamente asistida, está muy bien porque es mucho mejor que hablar de suicidio médicamente asistido, porque siempre
el suicidio da la connotación de que allí hay una perturbación mental, ¿verdad? El que pide la muerte está perturbado o está aquejado por alguna dolencia mental. Y yo creo que esto también debemos reflexionar sobre esto, porque sobre esto gira un mito sobre el que se construyó medicina y sobre el que se construyó derecho, que es pensar que sobre cada uno de nosotros hay una obligación de curarse, que estamos obligados a curarnos. Y en realidad esto es una falacia. En la medida en que nosotros no jorobemos a terceros, artículo 19 de la Constitución Nacional, no tenemos por qué estar obligados a curarnos. Y en ese sentido, la expresión adelantamiento de la muerte en el igual de suicidio, yo propuse hace poco una expresión, que no la puse aquí, pero que se las comento, que es la IVV, que sería la interrupción voluntaria de la vida. Así como hablábamos de la interrupción voluntaria del embarazo, se me ocurre que hablar sobre la interrupción voluntaria de la vida es una expresión que no genera tanta carga negativa desde lo simbólico. Ustedes saben que en la región, solamente en Colombia, hay una ley que ha legalizado la eutanasia, y en nuestro país la cosa está absolutamente dividida, por eso los abogados tenemos trabajo. Muchos piensan que la eutanasia es la figura de un homicidio simple, que el suicidio médicamente asistido tiene que ver también con un reproche penal, con otro, delito previsto en el Código Penal, pero aquí tenemos que decir que todos somos salieris de mi querida y admirada Susi Cirusi. A mí me encantó su tesis postdoctoral, donde ella dice, miren, la eutanasia en definitiva es el ejercicio de un derecho amparado constitucionalmente, que es el derecho a poder morir, y ella lo va a explicar seguramente mejor que yo, porque ella entiende que faltan estos dos presupuestos necesarios para poder configurar un delito. Pero para terminar, yo quiero, decir que es hora de que también podamos escuchar bien y escuchar mucho más, dar espacios. Paco había creado ese neologismo que era el escuchatorio, ¿no? Del interrogatorio al escuchatorio, ampararnos más en las expresiones y respetar los deseos, inclusive cuando esas personas piensan que esa vida no merece ser vivida y que es un suplicio continuar con ella. Entonces, esta posibilidad de escuchar también no es nada nuevo, ¿no? Hipócrates, en aquella lejana isla de Kos, ya nos decía, muchos pacientes se curan solamente con la satisfacción que les produce un médico que los escucha, ¿no? Y evitar esto, ¿no? Lo que finalmente pasó en la lápida de Lancy Cruzan, que también en nuestro país pasó con el malogrado Marcelo Díez. Fíjense que la familia allí puso hija, hermana, tía muy querida, nació en el 57, murió el 11 de enero del 83, que fue cuando le diagnosticaron estado vegetativo persistente, y fue enterrada en paz en diciembre del 90, ¿no? Evitar este infortunio. Y cuando la enfermedad está ganando, es crucial volver a ver la persona como nos enseña Jonah Heath. Es decir, allí tenemos que ver algo que trasciende la enfermedad y la deje atrás. Por eso, para algunos la muerte conlleva una nada eterna, para otros, me incluyo, creo que hay una merecida eternidad, pero en ambos, creamos o no creamos, hay un punto de vista común, que es la capacidad de brindar consuelo. Todos nosotros y cada uno de nosotros no ha tenido posibilidades de elegir dónde nacer y cómo nacer, pero yo estoy convencido, queridas amigas y amigos, que todos tenemos un derecho esencial de decidir dónde, cómo y cuándo morir. Les comparto, nosotros hasta ahora, y termino con esto, creo que estoy dentro del plazo de mi tiempo, hemos hecho directivas anticipadas, testamentos vitales, pero yo siempre lo pensé, y esto lo pensé hace poco, ¿no? Que siempre fue un modelo de voluntad negativo. Es decir, yo no quiero que me enchufen, no quiero soporte vital, cuyo pretendido fin sea la prolongación indefinida de mi agonía. Pero yo propuse y propongo una nueva fórmula. Yo lo comparto con ustedes porque ya con ustedes, que son más de 253 personas ahora escuchando, tengo más de 2.000 testigos, o sea que ningún juez va a poder desconocer que tengo testigos. Pero en este primer punto yo justamente aquí doy esta consideración que yo considero que es lo que hace la esencia de mi personalidad, que es esta: en cualquier caso y por cualquier causa que me lleve a un estado grave de enfermedad, con pérdida de la conciencia e incapacidad para comunicarme, dar y recibir afectos, rechazo la implementación de cualquier soporte vital. Y esto, para mí, en definitiva, es ser persona. Posibilidad de comunicarme, dar y recibir afectos. Bueno, aquí temas procedimentales, digo cuáles son los soportes vitales, declaro expresamente cuáles son, digamos, las normas sobre las cuales sostengo mi decisión. Y aquí viene la parte, como les decía antes, yo propositiva, positiva. Bueno, quiero, por ejemplo, que mis órganos estén disponibles para trasplantes, si eso no fuera posible, para fines de investigación o educación de las ciencias de la salud.
Lo único que rechazo acá es cualquier provisión de entrega de arreglos florales. Yo veo a veces la guita que se gastan en coronas. En todo eso digo, bueno, por favor, si quieren hacer esto, cámbienlo por un gesto solidario, cambien ese valor para, no sé, participar en un comedor comunitario. De acá viene la parte propositiva. Yo quiero que me velen mis seres queridos en mi casa, disfrutando buenos vinos, nuestras canciones de siempre, recordando aquellos mejores momentos. En síntesis, yo quiero morir de mi propia muerte, no la de los otros, no la que quieran imponerme, no la de los médicos, no la de los escribanos, ni mucho menos aún la de los jueces. Entonces, en tiempos pandémicos, yo quiero, digamos, dar un homenaje a todas las compañeras y compañeros que están trabajando denodadamente en las unidades de cuidados intensivos de todos nuestros hospitales, sanatorios, evitando esto, ¿no? Evitando que pacientes mueran con hambre de piel. Y para terminar, creo que esta es la mejor expresión, ¿no? De la bondad humana, que se expresa cuando quien la recibe carece de todo poder, ¿no? Como aquel que se está yendo, aquel que está muriendo. Bueno, espero haber cumplido con los tiempos. Gracias por la atención. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Nacho. Carlos, estaba pensando y reflexionando con mi equipo organizador que estuvimos un poco machirulos, ¿no? Porque pusimos primero a los dos hombres y luego quedan las mujeres. ¿Qué va a ser? Bueno, son esas cosas que uno tiene del pasado todavía. Pero no es así, no fue mala intención. Bueno, a ver, ¿a quién le damos la palabra ahora? Sigamos aportando luz. Valeria Román. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, Valeria. Perfecto. Sí, vale, perfecto. Bueno, yo quería hacer algunos comentarios desde mi perspectiva como periodista. Creo que este tema de la eutanasia, que ahora está ganando más, por lo menos más difusión en los medios de comunicación, a través de estas cuestiones como por ejemplo la sanción de la ley en España o cuestiones que se ha tratado también a partir de un caso en Perú y también en Colombia. Bueno, desde la perspectiva periodística a veces empezamos a tratar y abordar más determinados problemas a partir de ciertas noticias, de ciertos hechos más que nada. El problema con la eutanasia o como dicen... como dice el título de esta charla, es que tiene digamos, la cuestión de cómo se abordan los temas en los medios de comunicación. Entonces, así como en los años anteriores el problema de la cuestión del aborto fue considerada como una cuestión en una cuestión binaria, ¿no? Es como hay muchos de los temas que van surgiendo en la sociedad se abordan desde los medios de comunicación, lamentablemente, como desde una mirada muy binaria. En este sentido lo digo. Están los que están a favor y están los que están en contra. Y el tema de eutanasia no está exento de este abordaje, por lo menos hasta ahora. Desde mi perspectiva como periodista, bueno, como leyó Mario mi currículum y también me he estado formando en la maestría de bioética de Flaxo, más que nada lo que creo que los medios de comunicación y los periodistas tenemos que hacer es abordar estos fenómenos desde la complejidad. Y bueno, estoy tratando con mis notas de tratar esa complejidad, esos matices más que nada. Porque en esta discusión tan binaria de los problemas nos olvidamos y pasamos de largo los matices que son tan importantes para realmente cambiar algo. Entonces, con respecto a este tema que va más allá de la eutanasia, es el fin de la vida, creo que falta un abordaje más integral y también falta que la misma sociedad, la misma comunidad médica, entendida no solo por los médicos, digamos, como por los profesionales de la salud, de los médicos, el personal de enfermería, por todo lo que tiene que ver con trabajo social, con psicología, bueno, todo es como que
creo que este campo de la salud debería abrirse más, porque hay que preguntarse por qué todavía la gente no sabe qué son los cuidados paliativos, por ejemplo. Porque quizás algunos de ustedes que han tratado y que han escrito cosas, artículos académicos y todo eso, para ustedes es algo muy común. Pero la verdad es que hay mucha gente que todavía no sabe que tiene el derecho a decidir por cuidados paliativos. Hay todavía gente que no sabe qué son las directivas anticipadas, que están buenísimas. Me encantó lo que leyó Ignacio Maglio, pero yo me pregunto, ¿cuánta gente sabe que puede pedir eso? Y con respecto al tema que está creciendo la ola con el tema de eutanasia, también hay que preguntarse que, por ejemplo, la ley que se aprobó en España supone la eutanasia como un proceso, como que el paciente tiene varios momentos de pedirlo. Entonces, creo que necesitamos, para que haya una sociedad empoderada de tal manera que pueda transitar ese proceso, necesitamos que la gente sepa más en qué consiste lo que puede ejercer, ¿no? Entonces, creo que necesitamos también un ejercicio de humildad de la comunidad médica, del derecho de todos, para decir, mire, nosotros sabemos estos conceptos, pero hay mucha gente que no lo sabe. Y compartir ese conocimiento implica aceptar que la población, la sociedad no sabe todo eso. Es más, yo quisiera, una de las cosas que me parece que es muy pendiente, que estas cuestiones de decidir el morir deberían estar insertas cuando pasamos por la escuela secundaria, por lo menos. ¿Por qué no nos enseñan que vamos a tener? Si todos sabemos, como dijeron antes, todos sabemos que vamos a morir, ¿por qué en la primaria o en la secundaria nadie habla de la muerte? Nadie nos enseña nada, ¿no? Y después encima debutamos con estos temas, con estas decisiones en los peores momentos de urgencia y no estamos preparados, ¿no? Y bueno, también creo que las distintas perspectivas en cuanto a decir, bueno, porque lo he vivido, lo digo también como periodista, que uno como periodista trata de ser equidistante de distintas posiciones particulares. Entonces, lo he vivido porque si uno me ha pasado de hacer notas relacionadas con la eutanasia y que te escriban los defensores de los cuidados paliativos para decirme por qué yo no mencioné los cuidados paliativos. Y al revés, hablo una nota sobre los cuidados paliativos y me reclaman los de la eutanasia. Entonces, creo que también en eso tenemos que poner un poco más sensatos todos y también reconocer que las distintas posturas tienen un conflicto de interés atrás. No todo el mundo está defendiendo una postura sin ningún interés personal. Entonces me parece que eso en el debate sobre estos temas también tiene que ser puesto en la mesa. No cualquiera habla porque sí. Entonces, porque me parece que eso da más transparencia al todo lo que necesitamos, de alguna manera, debatir. Que para mí, a diferencia de lo que dijo Mario, a mí la palabra debate para mí es una palabra que construye, que pone distintas perspectivas sobre la mesa y que me parece que es una palabra de construcción. Y bueno, y creo que también otro tema que atraviesa todo esto, ya sea tanto para decirle al paciente, usted tiene y hablar de las directivas anticipadas, para hablar de eutanasia, para hablar de los cuidados paliativos, me parece que también todas esas distintas opciones, me parece que hoy atraviesan el tema de la comunicación, no solo en los medios de comunicación, sino que también atraviesa la comunicación dentro del sistema de salud. Y va más allá no solo de estas opciones. Digamos, ¿cuántos médicos y médicas saben comunicarse bien con los pacientes? Yo la verdad, al principio pensaba que muchos. Cada vez me estoy dando cuenta que hay muchos, y algunos de ustedes se ofenderán, porque
Pero la verdad que yo estoy sorprendida por la cantidad de médicas y médicos que maltratan a sus pacientes. No digo que sea una generalidad, pero también hay que tener en cuenta que esas situaciones se dan. Y este tema del fin de la vida atraviesa cuestiones de comunicación, de diagnósticos de malas noticias. Y me parece que es primordial que antes de hablar de todas estas opciones, de asistencia, del suicidio asistido, del cuidado, de todas estas opciones, me parece que la comunidad médica tiene que reflexionar mucho más hoy sobre cómo mejorar y tratar mejor a los pacientes. Ustedes me dirán, bueno, cobramos bajos sueldos, no le podemos dar el espacio, el tiempo que necesitan. Está bien, lo entiendo, pero la verdad, a mí me está preocupando demasiado estos últimos años el poco tacto que tienen muchos médicas y médicos para comunicar noticias como que una persona se va a morir en hora. Y en esto, así como dije que hay que revelar los conflictos de interés, yo creo que sí, en mi caso, soy periodista y creo que como juré mi juramento en la universidad por jurar por informar bien a la humanidad. Ese fue mi juramento. Y en este caso creo que también este tema me atraviesa porque he tenido en estos últimos 10 años varias personas que se han muerto por cáncer principalmente, y he tenido que recibir yo la noticia que se iban a morir, o junto con ellos o solas con el médico. Y la verdad, todos médicos, médicas que están en los mejores lugares de Buenos Aires, médicos que han estudiado, que quizás han estudiado en el exterior, y todos fueron muy malos comunicadores, muy malos comunicadores. Entonces, yo pienso, está bien, ustedes dirán, bueno, esto no es estadísticamente significativo, puede ser, pero la verdad que mi experiencia con otra gente es como que es muy repetido. Entonces yo me pregunto, ¿puede ser que justo a tan poca gente, puede ser poco sesgada mi muestra, es verdad, pero creo que hay que hacer un llamado a la reflexión sobre todos estos temas? Repito, mejorar la franqueza, la calidez, la sensibilidad con el paciente. Dar malas noticias es muy pesado, las palabras tienen un peso increíble, entonces no es lo mismo sentarse a hablar con el paciente, decir, vamos a un lugar aparte, nos sentamos y le contamos, le contamos los detalles de lo que del diagnóstico, del pronóstico. Entonces, y después de eso me parece que es importante hablar cuáles son estas opciones del final de la vida, digamos. Y ahí sí, si vamos a hablar de bioética, de principio de autonomía, el principio de autonomía cada uno lo puede ejercer si tiene buena información y así puede decidir, porque si no es pura cháchara. Eso es todo, gracias. Muy bien, ya te va a llegar el telegrama de los médicos con una demanda. Bueno, a ver, si hablaron todos y falta uno, le damos la palabra a Susana Ciruzzi. Gracias, Valeria, realmente, mucha luz, mucha luz. Gracias también. Bueno, Susana, tenés toda la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Espero que estén viendo la pantalla. Antes de comenzar, quería agradecerle a Mario especialmente por la elección que hizo en el orden de los disertantes, porque las mujeres nos quedamos con la última palabra y eso es lo importante. Así que muy, muy agradecida, creo que en nombre de Valeria y mío propio. Así que yo en realidad estuve pensando esta presentación más que nada como un disparador de ideas. O sea, el tratar de brindarles a ustedes algunos elementos comunes a la hora de poder sentarnos a dialogar, que es lo que, bueno, Mario desde el principio propuso y que muchos de nosotros desde nuestras distintas disciplinas tratamos de hacer, ¿sí? En un país y en una sociedad donde los ánimos están permanentemente crispados.
Entonces es bueno tratar de encontrar un piso común que nos permita decir, bueno, a partir de acá empieza la discusión, pero esto no se discute. Y bueno, quiero empezar con esta frase: no está dispuesto a sufrir todos estos sufrimientos, a morir todas estas muertes, ¿sí? De Hermann Hesse, refiriéndose a esa maravillosa obra del lobo estepario. Y ya Nacho algo habló de algunos conceptos, pero quiero puntualizar la necesidad de tener claros los conceptos, porque no puede haber diálogo posible si yo hablo de peras y el otro habla de manzanas. Tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo con cada una de las entidades cuando hablamos de final de la vida. Dejé obviamente afuera los cuidados paliativos porque, bueno, Carlos ya se refirió puntualmente a ellos y los definió de una forma muy acertada. Pero quiero destacar primero que hay una muerte voluntaria de la cual, por lo menos en nuestro ámbito latinoamericano, está por fuera de la discusión, y no me parece buena idea dejarla fuera de la discusión, y me parece necesario tenerla en cuenta porque es una de las modalidades que se aceptan o más aceptadas en gran parte del mundo anglosajón, que se conoce por sus siglas en inglés, VICIR, y que es dejar de comer y de beber voluntariamente. ¿Sí? Esto es el paciente que decide terminar con su vida, pero a través del no aceptar o del rechazo de los alimentos o de la hidratación. Y me parece que esto es importante también incorporarlo a la discusión cuando hablamos de final de la vida. Y lo otro que quiero recalcar es que la intención importa. Más allá de que, como bueno, Mario ya también lo citó a Woody Allen, sí, Woody Allen decía que lo habían echado del examen de metafísica porque trató de verle el alma a su compañero. Lo cierto es que la intención importa. Más allá de que, obviamente, y como diría un profesor de Derecho Procesal, cómo demostramos la intención, pero lo cierto es que la intención importa y marca la diferencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la asistencia en el morir, sea a través de la eutanasia o del suicidio médicamente asistido, con la ortotanasia o, más técnicamente, la adecuación de esfuerzo terapéutico. No es lo mismo, ¿por qué? Porque en la asistencia al morir, en su fase de eutanasia o de suicidio asistido, la intención del profesional de la salud claramente está puesta junto con la del paciente en producir la muerte, sea a través de la facilitación de los medios, suicidio asistido, sea a través de la ejecución concreta de la acción, como es en la eutanasia. Obviamente, junto con elementos como la motivación, ¿sí? Tiene que haber una finalidad piadosa en esa asistencia a la muerte, y además necesariamente tiene que estar el consentimiento del paciente. No podemos hablar de eutanasia cuando falta la voluntad del paciente. Podrá ser un homicidio piadoso, podrá ser un homicidio justificado en algunas de las justificaciones que presentan nuestra legislación, pero no es eutanasia. La eutanasia requiere el móvil de piedad, la intención de provocar la muerte y el consentimiento directo del paciente. En cambio, en la adecuación de esfuerzo terapéutico, la intención no está puesta en producir la muerte, sino en permitir que la muerte acontezca. En una situación donde el proceso de muerte ya está instalado y lo que se hace es una valoración de la proporcionalidad de los tratamientos médicos en relación con el objetivo terapéutico. ¿Para evitar qué? Para evitar el encarnizamiento terapéutico y permitir la muerte a tiempo. Eso es la ortotanasia. Recordando que el soporte vital es todo procedimiento, toda medicación, todo tratamiento médico que está destinado a postergar el momento de la muerte, pero no la evita. Entonces, importante que tengamos en cuenta estos conceptos, porque si no, muchas veces pasa que estamos hablando en realidad de situaciones de adecuación de esfuerzo terapéutico y no de situaciones de eutanasia. ¿Por qué hay quienes están en contra de la eutanasia? Yo voy a hacer tipo statements después para abrir a la discusión. Principalmente por el valor de la vida, ¿sí? Y acá entra este concepto de sacralidad, que en realidad es un concepto religioso. Más allá de que obviamente los principios y valoraciones religiosas o filosóficas de cada uno de nosotros importan, lo cierto es que nosotros estamos hablando, o por lo menos yo, desde una bioética laica.
Necesariamente recalco esto porque más allá de que existen las bioéticas confesionales, yo creo que tienen una gran dificultad, que en general las religiones son dogmáticas y por lo tanto la discusión no es admitida, se acepta o no se acepta, pero es muy difícil hablar de consenso, de deliberación cuando parto de un dogma. El principio de sacralidad de la vida hay que tener muy en cuenta que para nuestra Constitución Nacional no hay derechos absolutos. E inclusive la vida no es un derecho absoluto, si bien es uno de los derechos más importantes. Y es tan claro que la vida no es un derecho absoluto, solamente con tomar el Código Penal y ver el catálogo de figuras del Código Penal, donde combina con penas a distintas acciones que tienen como objetivo, ¿sí?, conculcar este derecho a la vida. Entonces vamos a ver que un homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años de prisión y un homicidio justificado en legítima defensa no tiene pena. O un homicidio en emoción violenta tiene una pena de 3 a 6 años. En todos esos casos estamos hablando de proteger el bien jurídico vida, pero la intensidad de la protección es totalmente distinta. La otra cuestión que se alega es que acabar con el sufrimiento de la persona no es lo mismo que acabar con la persona que sufre. Y que hacer esto significa una perversión de la ética médica, porque el médico no es un verdugo del paciente, y además esto llevaría a la pérdida de confianza en la profesión médica. En general a este argumento se le responde, yo vi que en el público había alguien que era veterinaria, se le responde con que los veterinarios en muchas situaciones, para quienes amamos a los perros en mi caso, o a las mascotas, nos vemos en la situación de tener que tomar la decisión de practicar eutanasia sobre alguien tan querido como una mascota, y sin embargo ninguno de nosotros ha perdido la confianza en la profesión de veterinario por eso. Y el famoso tema que nunca puede estar ausente cuando hablamos de bioética, de la pendiente resbaladiza. Se alega que permitir una limitación voluntaria al derecho a la vida, esto podría desencadenar un efecto no deseado y tal vez no procurado, como es que afectar a las poblaciones eminentemente vulnerables, las personas con discapacidad, las personas que sufren demencia, las personas pobres, que por un lado el mensaje que se les da es que son fácilmente destruibles y por lo tanto son prescindibles dentro de la sociedad, que por el contrario suponen muchas veces una carga totalmente inútil porque no aportan nada valioso a la sociedad y la sociedad tiene que depositar en ellos el mantenimiento porque son personas que no son autoválidas, y hay muchos que identifican a la eutanasia con la eugenesia. Y esto, bueno, también tenemos que tener muy en cuenta que la práctica del nacionalsocialismo, del holocausto, Joseph Mengele y todo lo que nosotros ya sabemos, poco tenía de voluntario, poco tenía de piadoso. Así que realmente la equiparación entre eutanasia y eugenesia es también un argumento de pendiente resbaladiza muy peligroso. La pendiente resbaladiza es un elemento importante a tener en cuenta desde la bioética porque nos permite parar la pelota y decir, esto lo tenemos que pensar, pero al mismo tiempo, ojo, porque tiene un efecto también no deseado, que es paralizarnos. Así que en esto hay que ser muy cuidadoso cuando manejamos el argumento de pendiente resbaladiza. Morir y autoprovocarse la muerte no es un derecho, y se dice que los juicios morales deben fundamentar los juicios legales. Sin embargo, en un sistema republicano democrático como el que tenemos nosotros por nuestra Constitución Nacional, sabemos que una cosa es el ámbito de la moralidad o de la eticidad, y otra totalmente el ámbito de la legalidad. En el ámbito de la legalidad, algunas conductas que alguno puede considerar que son inmorales, son perfectamente legales. Así que en esto también tenemos que ser muy cuidadosos. Y la conspiración contra los cuidados paliativos. Se dice que introducir a la eutanasia y al suicidio asistido termina de alguna manera obstaculizando la implementación y la accesibilidad a los cuidados paliativos. ¿Por qué se está a favor de la eutanasia? Fundamentalmente, esto ya lo mencionó Nacho, por el principio de autonomía, ser soberanos de nuestras vidas. La pérdida, el temor de la pérdida de la dignidad, del autocontrol y del autosignificado son elementos muy determinantes dentro de estos argumentos.
El sufrimiento es definido fundamentalmente por el paciente. A mí me duele y a otro no le duele, a uno le produzca sufrimiento y al otro no. Y además la tecnología es anómica, no es ni buena ni mala. Depende de lo que nosotros hagamos con esa tecnología, pero lo cierto es que muchos nos deslumbramos con lo que la tecnología nos ofrece, y la anomia de la tecnología más la ausencia de buenos resultados en su aplicación es un anatema médico. Termina siendo una condena para el médico, que como bien se dijo, ya lo mencionó Nacho y lo mencionó Mario, están formados en que la muerte es un fracaso, y por lo tanto hay que continuar, seguir haciendo, porque si no quiere decir que estoy renunciando. Y esto también lo dijo Nacho, él hace en la manga, tener en cuenta que aquellos que solicitan el acceso a una muerte asistida, de aquellos que se les brinda la medicación, por ejemplo, para su uso, 1/3 no la emplea, porque lo que les importa es saber que la tienen y que pueden acceder a ella en el momento que ellos los deseen. Y en un estudio muy interesante del 2019 en Oregon y Washington, justamente le pusieron números a esto, y quienes solicitan la asistencia en la muerte, un 87.4 es por temor a la pérdida de autonomía, un 86.1 por la mala calidad de vida y un 68.6 por pérdida de la dignidad. Entonces, como tormenta de ideas, ¿sí? Para decir, a partir de aquí discutamos. Principio de dignidad. La dignidad es un término polisémico y es un término subjetivo. Es un derecho, es una regla de interpretación, pero es un límite también. Un límite de quién hacia quién, un límite del paciente hacia el accionar médico. La guerra contra la muerte. ¿Sí? Los médicos, o el equipo de salud, mejor dicho, no son soldados, no son un ejército. El cuerpo del paciente no es el campo de batalla, la enfermedad no es el enemigo a combatir. Así que, por favor, desterremos la idea de guerra y de batalla, porque además es una guerra perdida de antemano. Como bien también lo dijo Carlos al principio, si hay algo que tenemos totalmente certeza es que todos nos vamos a morir. El clásico, lo mencionó Valeria, no hagamos un River Boca, por favor, de esto, del equipo que ustedes quieran. Por favor, el tema es demasiado serio, demasiado importante en la individualidad de cada uno de nosotros y en la individualidad y dignidad de la sociedad, que merece que seamos serios a la hora del abordaje de este tema. Entonces, tengamos en cuenta que además la pandemia nos ha demostrado que estamos hablando, o queremos empezar a hablar de eutanasia y de suicidio asistido, y lo cierto es que esta pandemia nos ha llevado a discutir un derecho elemental como es el acompañamiento al final de la vida. Hemos tenido que hacer protocolos para garantizar que la gente no muera sola. Entonces, seamos serios, por favor, cuando discutimos de este tema. No lo minimicemos. No minimicemos los miedos y no minimicemos las necesidades. La ley como agente de cambio, les aviso, la ley no cambia mentalidades. La ley tiene que estar precedida por el cambio de la mentalidad social. No hay forma de imponer cambio mental a través de una ley. Si esto es lo que pretendemos hacer apurando la sanción de una ley, vamos por muy mal camino, porque vamos a terminar frustrados. Yo personalmente creo que no podemos empezar a discutir seriamente el tema de la asistencia en la muerte hasta el momento que tengamos garantizados de manera equitativa y universal los cuidados paliativos para toda la población. Creo que en este punto soy totalmente intransigente a la hora de poder debatir este tema en cuestión. El mea culpa de los cuidados paliativos. Es cierto que los cuidados paliativos ayuda muchísimo en el proceso de la enfermedad, ayudan a vivir una vida digna y de buena calidad a pesar de la enfermedad. Pero también aquellos que hacemos cuidados paliativos nos tenemos que sincerar y reconocer que aun cuando hay un pequeño número, pero hay un pequeño número de gente para quienes los cuidados paliativos o no han sido una alternativa, o no han sido ofrecidos, o no han sido suficientes, o no los han conocido. Pero lo cierto es que en algún punto esos cuidados paliativos no les han servido a ese minúsculo grupo que reclama otro tipo de alternativas. ¿Esto significa que fracasamos? No, esto significa que abramos el juego y preguntémonos por qué pasa esto, preguntémonos dónde nosotros podemos aportar un poco más,
trabajar un poco más para que ese grupo, aún muy poco numeroso, realmente tenga la muerte digna que está buscando. Y el acuerdo básico, sí, ser autores de nuestras vidas, pero también de nuestras muertes, aceptar la muerte, esto es necesario, sentir junto al otro, la etimología latina del consentimiento, sentir cum, sentir junto al otro. No hay soluciones, estamos en planteos dilemáticos, donde solamente tenemos opciones, y cada una de estas opciones tiene consecuencias buenas y consecuencias malas. La toma de decisiones en final de la vida es un proceso complejo, no debe simplificarse en un mero catálogo de opciones o simples buenas intenciones. Y modifico un poco el imperativo kantiano, ¿sí? El imperativo kantiano del final de la vida, debes garantizar a cada ser humano una muerte con dignidad. Y bueno, mensajes para llevarse, para discutir, ¿sí? Sacados de una obra fundamental para mí del final de la vida. Estoy muy lejos de afirmar que los finales son controlables. Nunca nadie tiene verdaderamente control, pero el punto es que tampoco estamos desvalidos. El coraje es la fortaleza de reconocer ambas realidades. Nos enfrentamos a la dificultad de mantener una distinción filosófica coherente entre brindar a los pacientes el derecho a interrumpir procesos externos o artificiales que prolongan sus vidas y otorgarles el derecho de detener los procesos naturales e internos que producen lo mismo. En la raíz, el debate es acerca de a cuál error le tememos más, al error de prolongar el sufrimiento o al error de acortar una vida valiosa. No me preocupa tanto de los abusos de estos poderes, se refiere a la tecnología, sino más bien la dependencia de ellos. La vida asistida es mucho más difícil que la muerte asistida, pero sus chances son lejos mucho más grandes también. En definitiva, para unos es una despedida, para otros es un reencuentro. Tenemos que estar abiertos a aceptar que otro puede pensar distinto y que no es que esté equivocado, no es que sea una mala persona, no es que no le importa lo que yo siento, sino que tiene otra perspectiva. Quizás uniendo la perspectiva de la izquierda, la perspectiva de la derecha, la perspectiva de arriba y la perspectiva de abajo, podamos arribar a un buen consenso fundamentalmente para garantizar la dignidad en el morir. Y bueno, las dejo con esta frase de Frida Kahlo, ¿sí? Cada minuto de la vida que pasa huye y no se repite, y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir. Muchas gracias. Susana, muy bien, no sé qué decirte. Extraordinario, extraordinario todos, así que va mi agradecimiento. Quisiera hacerles un comentario poco serio, ¿no? Sobre todo porque Susana apeló a la seriedad. Todos preferiríamos estar en Roma escuchando estas 4 charlas en un hotel y después terminarla e irnos a comer unos spaghetti a Trastevere con un pinot grillo, blanco, frío. Pero ustedes no saben la riqueza de los comentarios que tiene la posibilidad de estar en el Zoom. Ustedes 4 estuvieron brillantes, muy bien. Todos los participantes también aportando sus datos, también le dieron una brillantez y una luz a esta reunión que es realmente, bueno, a ver, voy a decir una palabra, conmovedor, conmovedor. Le dejo ahora la palabra a Rosina Pache para que, a ver qué preguntas hay, qué comentarios y probablemente también un comentario personal de ella. Gracias a todos participantes e invitados. Bueno, mis comentarios personales míos hoy no interesan, lo único que quiero es agradecer este panel de lujo que tuvimos y que me soportaron en el WhatsApp con todos los pedidos y recordatorios, así que a todos muchas gracias. Lo que voy a proponer es que hagamos las preguntas por el chat. Lauras del Comité de Bioética, si me pueden ayudar a leerlas. Y respuesta rápida. ¿Y a quién va dirigida? Va a ser la manera más operativa de participar entre todos. Y agradezco también a todo el público de muchísimos lugares, y lo que iba a comentar es lo que Mario me robó el comentario. En el chat es impresionante el despliegue que hubo, de cosas sumamente interesantes. Susi, si podés dejar de compartir pantalla, así nos vemos todas las caras. Y si quieren ir diciendo sus preguntas, escribiendo sus preguntas,
y a quién va dirigida. Y por favor, las respuestas lo más escueta. Esto es abrir el juego y después vamos a ir organizando charlas más monográficas, más puntuales para ahondar en los temas, ¿sí? Se solicitó varias veces el tema de directivas anticipadas, donde nuestro centro de bioética tiene una vasta experiencia. Susana Chiruzzi, ¿podés dejar de compartir pantalla? Necesito un millennial, porque no puedo compartir pantalla. Alguien menor de 30 en la audiencia, se agradece. Fácil. Dejar de compartir, dice en algún lugar. Bueno, esperamos las preguntas por el chat, o si alguien quiere comenzar a hablar, abra su micrófono. Cortito, por favor, así podemos participar. ¿A quién corresponda? Dice, ¿cuál es el fármaco de elección que cumpla con los requisitos para ser de elección en una muerte asistida? Esto obviamente el único médico es Cafferata entre el panel, así que... Perdón, de vuelta. Sí, dice, ¿Cuál es el fármaco? ¿Cuál es la medicación de elección en la muerte asistida? Pero lo que pasa es que yo puedo hablar desde los cuidados paliativos y de cómo aliviar el sufrimiento cuando el sufrimiento es intolerable, que ahí se usa sedación paliativa, pero que no es la muerte asistida, sino que es el alivio de síntomas. Para producir la muerte asistida, en realidad cualquier medicamento en dosis inapropiadas, cualquier opioide, cualquier benzodiazepina, cualquier barbitúrico en dosis inapropiadas puede causar la muerte. No sé si esa iba la pregunta. No, probablemente si podés explicar en 30 segundos concepto de sedación paliativa y qué usás. Bueno, la sedación paliativa es la herramienta que tenemos desde la medicina para aliviar el sufrimiento cuando un síntoma es refractario. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un síntoma no responde al tratamiento habitual, a todo el esfuerzo terapéutico para aliviarlo, uno tiene que recurrir a la privación de la conciencia, con consentimiento, por supuesto, de la persona, del paciente, para aliviar ese sufrimiento. Esa es la sedación paliativa, que se utiliza al final de la vida, ¿no? Cuando la enfermedad está muy avanzada y cuando la muerte está cercana o muy próxima, y la medicación que se usa son medicación sedante. Se usan benzodiazepinas, midazolam, se usan neurolépticos como la levomepromacina, eventualmente el fenobarbital, los barbitúricos o anestésicos, ¿no? Son distintas medicaciones que se van usando proporcionalmente para reducir la conciencia en el nivel que sea necesario para aliviar el sufrimiento. A veces se necesita una sedación profunda y a veces una sedación más superficial que alivie el sufrimiento, sea el origen que sea, ¿no? O sea, un síntoma físico, un síntoma psicoemocional o un sufrimiento existencial, que son los menos, pero que a veces es necesario recurrir a la sedación paliativa para el alivio. Muchísimas gracias, Carlos. Una cosita nada más. Obviamente que lo que buscamos es aliviar el sufrimiento, no estamos buscando la muerte, esa es la diferencia con la eutanasia o el suicidio asistido. Bueno. Uno de los, por lo menos de mis objetivos con respecto a esta charla, es ciertas precisiones conceptuales. La conceptualización de la sedación paliativa es exactamente lo que dijo Carlos. Hay una pregunta para Susi. Dice, ¿usted piensa que hay diferencia entre acción y omisión? Me refiero, por ejemplo, al concepto de la intención para diferenciar de eutanasia de AET, que no sé, asistencia... Adecuación de esfuerzo terapéutico. Adecuación de esfuerzo terapéutico. Perfecto. Las siglas no son mis amigas. A ver, una cosa es la intención y otra es la conducta. La intención tiene que ver con el aspecto subjetivo de lo que uno hace y la conducta con la exteriorización de esa intención. Tan mal está hacer cuando no está indicado como no hacer cuando está indicado.
Por lo tanto, acción y omisión, desde el punto de vista jurídico y bioético, tienen exactamente la misma relevancia. Es cierto que desde el punto de vista emocional o subjetivo, personal, resulta más desafiante la acción de interrumpir que la acción de abstención. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de la valoración tienen exactamente la misma valoración. La diferencia nuevamente entre la eutanasia y la adecuación de esfuerzo terapéutico está en la procuración de ocasionar la muerte, ¿sí? La conducta dirigida a producir la muerte del paciente. Rosina, Sí, Mario sí. Sebastián, no, acá hay una pregunta que no podemos dejarla pasar, Sí. porque es bien provocante para el panel y para todos nosotros. Víctor Herrera, la Sí. muerte no es un hecho médico, es un hecho natural. Debe ser medicalizado. ¿Por qué tiene que ser el sistema de salud el facilitador? Me parece que merece una contestación por parte del panel, ¿no? Y cada uno de nosotros se tiene que hacer esta pregunta y esta contestación. Sí, la había leído y quedó atrás. Gracias. ¿Quién quiere contestar? Bueno, brevemente, claramente la muerte, más que un hecho natural, yo creo que es un hecho cultural, es un hecho antropológico. Digamos, la existencia y el verdadero sentido antropológico de las personas fue a partir del enterramiento de los muertos. Es decir, por eso creo que la muerte es un constructo social, sin lugar a dudas. Por eso en mi presentación yo lo que dije es que tenemos que evitar tanto la medicalización como la judicialización del morir. Así que en principio estoy de acuerdo con esa reflexión, claramente. Nacho, yo diría, Nacho, además que el plan B, si yo no tengo medicina, el plan B es el suicidio en el baño, me tiro del piso 14, me ahogo con una bolsa de residuos. Entonces, para mí la contestación es que claramente necesitamos de la medicina para poder llevar a cabo este acto que es probablemente nuestra última libertad. Sí, no, perdón, Mario, perdón, quizás me malinterpreté. Yo creo, lo que quise decir simplemente es que no creo que la muerte sea un hecho natural. Es un hecho de construcción, digamos, social. Pero claramente, a ver, nadie pretende la historia de la muerte. Que la gente, nadie pretende que la gente que quiera morirse termine como Ramón Sampedro tomando veneno para rata y por bruto de sodio, digamos. Claramente, creo que justamente la dignidad con el derecho a morir tiene que ver con la asistencia médica, sin lugar a dudas. Sí, siguiente pregunta. Para quien tenga opinión al respecto, en una ley de IBB, la terminología que usó Nacho, ¿qué lugar le darían a los comités de bioética? Ya que estás, Nacho. No, creo que Susi Susi en su propuesta postdoctoral tiene una propuesta en relación a la teoría del debido cuidado y a la intervención de los comités. Creo que Susi puede dar una opinión mucho más potente que la mía. Cortito, Susi. Sí, me parece que obviamente que los comités de bioética son el lugar fundamental para poder tratar este tipo de cuestiones sin llegar a la judicialización de ninguna decisión dentro de la relación asistencial. Entonces, los dilemas que se presentan, la necesidad de escucha, la necesidad de abrir a debate estos temas, me parece que es el lugar para el comité de ética. Así que creo que los comités de ética tienen que ser partícipes del proceso de toma de decisiones en final de la vida, claramente para mí. Dice, ¿cuál es la diferencia entre eutanasia y eutanasia? Ya que pueden ser similares, pero los hacen diferentes. Que ya ¿no? en su presentación. Probablemente sí, es una pregunta nueva, pero sí. La ortotanasia, simplemente la adecuación del esfuerzo terapéutico, si querés llamarlo de esa forma. La intención es acompañarte en su muerte, naturalmente, y a diferencia de la eutanasia, que es provocar la muerte de alguna forma. Susi, decime. Dice, ¿vas a contestar? Sí, pero... Ok, en algún país de América se ha legalizado la muerte asistida. ¿Cómo fue su proceso? Probablemente Nacho sepa de esto.
Colombia. Nacho, ¿estás ahí? Sí, perdón. La pregunta era mi servicio en neonatología frente al pedido de interrupción del esfuerzo terapéutico de un recién nacido. ¿Esa es la pregunta? ¿Con una enfermedad severa? No. Dice, en algún país de América se ha legalizado la muerte asistida, creo que está hablando de Colombia. Sí, en Colombia, justamente en Colombia. ¿Cómo fue su proceso? Preguntan. Bueno, el proceso brevemente fue a través de una intervención del Tribunal Superior Constitucional de Colombia, en donde a partir de un requerimiento de una persona que era una celebridad, la Corte indicó al Poder Ejecutivo que realizara un procedimiento, unas guías, y a partir de ahí ese fue el inicio para crear una ley de legalización de la eutanasia. Ese fue un proceso, eso un poco en breves palabras fue el proceso histórico por el cual se creó la ley en Colombia. ¿Cómo vislumbrar la delgada línea entre calidad de vida y dignidad de la persona y no caer en encamisamiento o obstinación terapéutica? Probablemente Carlos. Bueno, es un tema amplio, en 30 segundos es difícil. Calidad de vida en realidad es un concepto totalmente subjetivo, ¿no? Calidad de vida, si tratamos de definirlo, es muy difícil, pero es la posibilidad de disfrutar de la vida en la condición y en la situación en la que uno se encuentra. La calidad de vida, nadie puede dar calidad de vida, ¿sí? Hablo yo desde mi lugar como médico, yo puedo tratar de aliviar sufrimiento, de aliviar síntomas, pero que eso le sirva a la persona es personal, ¿no? Dignidad, y también es algo que depende de otra cosa, ¿no? Para alguien la dignidad tiene que ver con el poder hacer algo, para alguien con estar, no depender de los demás, para alguien tener a alguien al lado que le pueda dar la mano o tener vínculos de amor o de afecto. También son cosas muy subjetivas, ¿no? No sé si... Dice, a los abogados, ¿cómo confeccionarían el acta de defunción en caso de muerte asistida? ¿Qué pondrían? Yo pondría lo que se... Yo pondría lo que... Perdón, Susi. Sí, Susi, te escuchamos. Sí. En los países donde está legalizado el proceso de asistencia a la muerte, la causa que se pone es justamente la decisión de asistencia a la muerte. Esa es cuando se confecciona, además del certificado de función, se tiene que confeccionar una serie de documentación que debe ser presentada después, por ejemplo en Holanda, a los comités que supervisan este tipo de toma de decisiones para garantizar que haya sido tomada conforme el procedimiento aprobado. Me parece perfecto. Yo podría poner, por supuesto que suscribo 100% lo que dice Susi, pero yo pondría la causa por la cual se mueren todas las argentinas y los argentinos desde hace mucho tiempo, que es paro cardiorrespiratorio no traumático. Muy buena. Dice, ¿cómo estiman que la comunidad médica aceptaría o no la legalización de la eutanasia? ¿No habría objeciones de conciencia masivas? ¿Qué opinan? Bueno, ahí yo simplemente en 2 palabras, esto es para discutirlo quizás largo y tendido, pero yo no creo que pueda ejercerse el derecho a la objeción de conciencia en los finales de vida, salvo en el pedido de eutanasia, ¿no? Pero el resto, en lo que es adecuación de esfuerzo terapéutico, no creo que la objeción de conciencia pueda ser alegada. Sí en inicios de vida, porque allí creo que sí que puede haber una tensión, digamos, entre el imperativo, principios morales, creencias y el deber jurídico. ¿Yo puedo opinar algo? A mí me parece que es necesaria una actualización de la comunidad médica en bioética urgente. Y este tema de la objeción de conciencia muchas veces se usa por desconocimiento. Entonces me parece que el sistema de salud debería hacer lo posible para actualizar al personal de la salud en conceptos de bioética y en su ejercicio y en todo su abordaje integral. Me parece que es una necesidad, y esta pandemia además lo está poniendo a la luz, ¿no? Una última pregunta del público y después voy a pedir 15 segundos de algún
una reflexión de cada uno de los panelistas. Preguntan ahí, que me pareció interesante, ¿qué pasa si un niño con la enfermedad terminal pide no más tratamientos? Susana creo que es la que más experiencia tiene en manejo de niños. Dice, si un niño con enfermedad terminal no quiere seguir más con su vida y lo formula a los médicos tratantes y familiares, pero ellos se oponen. ¿Se te escucha mal, Susi, o algo está pasando? Sí, a ver, una cosa, a ver, el escenario que plantea puede ser un escenario de adecuación de esfuerzo terapéutico o puede ser un escenario de muerte asistida. En el caso de los niños, salvo países, por ejemplo, como Holanda o Bélgica, que autorizan la eutanasia en niños, en general los niños están excluidos del acceso a la eutanasia. Personalmente creo que en caso de regularse la eutanasia en el país, los niños deberían estar contemplados a partir de los 16 años. Si se trata de una situación de adecuación de esfuerzo terapéutico, es un trabajo con la familia. Si la decisión del paciente, del niño, es una decisión razonable porque las expectativas en cuanto a los daños desbordan los posibles beneficios del tratamiento médico que se ha instaurado, bueno, los profesionales de la salud tenemos que trabajar con esa familia para que entiendan que la decisión del niño debe prevalecer y acompañar en todo el proceso de adecuación de esfuerzo terapéutico. 15 segundos para decir algo que tengan ganas los panelistas y vamos a tener que ir cerrando en función de la hora. Agradecen tu respuesta, Susi. Mientras piensan, yo voy a agradecer por anticipado nuevamente. Me gustó mucho también me gustaron todos, pero para mí una de las cosas nuevas es que alguien de la comunidad nos pida a los médicos que nos formemos en bioética, que por favor nos formemos en decir, digamos, administrar o expresar las malas noticias de manera correcta. O sea, nos urge a formarnos en otras dimensiones en las cuales habitualmente no estamos formados. Así que agradecimiento también para Valeria, que fue muy valiente en esto de instarnos a todos. 15 segundos para cada uno y vamos terminando. Prometemos el esfuerzo de organizar nuevamente estas charlas. Carlos, ¿largás? De vuelta me tocó primero. Bueno, me parece muy... Celebro estos espacios y creo, insisto un poco lo que charlaba antes, lo que decía, la necesidad de pensar como sociedad, no solo en el último momento, no solo en cómo aliviar el sufrimiento en el último momento, sino cómo prepararnos, cómo vivir de una forma distinta, cómo buscar herramientas para poder afrontar las dificultades en todo momento de la vida y que nos van a servir seguramente para el último momento. Susana Cirusí. Bueno, más que nada me celebro que se siga dando puntapiés iniciales en muchos ámbitos de pensamiento, porque es necesario despertar las neuronas para pensar cómo podemos seguir haciendo medicina humanizada y cómo podemos humanizar los cuidados en final de vida. Así que gracias por este ámbito de reflexión. Nacho, por favor, tu última reflexión. Gracias, Susana. Sí, como no, Mario, bueno, agradecerte a vos, a Rosina, a todos por esta presentación. Creo que es un gran ejemplo de convivencia colectiva, de poder respetarnos con las diferencias y, en definitiva, de poder crecer con las diferencias y entender de alguna forma que la vida, como decía Ramón San Pedro, más que una obligación, es un derecho. Gracias. Valeria, usted tiene la última palabra. Está silenciada, Valeria. Perdón.
Bueno, solo agradecer a los organizadores por este encuentro. Me parece que necesitamos muchos más, hacerlos, sería bueno que se hagan más, que digamos que no tenga solo rating los programas de cocina. Me encantaría ver un mundo donde este tipo de debates sean masivos y donde se debatiera con complejidad, con profundidad, no sé. Quizás a veces hay gente que me dice, mi hermano, por ejemplo, me dice que soy muy idealista, pero la verdad estoy, por ejemplo, publicando notas relacionadas con las bioéticas cada 15 días, así que, y bueno, y ese ha sido siempre una meta, así que creo que algo se puede cambiar. Gracias. Gracias a todos. Con Leamos gente como ustedes, Infobae. participantes o invitados. Leamos Infobae, Mario. Participantes o invitados. La solución no es una utopía. Buenas noches y gracias a todos.